Esta semana se ha presentado un interesante libro en Madrid. Lo ha presentado el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Es un libro, un estudio que se titula Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. Es interesante porque normalmente solemos pensar que las personas mayores, los viejos, vamos a decirlo claramente, son una carga para el llamado estado del bienestar. Pues hombre, todo el gasto viene por ahí, ¿no? Hay que atender a las personas mayores, el envejecimiento es un problema. Y este estudio tiene su aquel porque cambia la perspectiva. Normalmente nos pasamos la vida quejándonos de lo que el Estado no hace sin que la sociedad sea verdaderamente responsable. Y este estudio, por lo que he podido ver, refleja que, la sociedad ya se hace cargo de muchas cosas y eso está muy bien, y que las personas mayores son personas muy importantes en la cohesión social, en la transmisión educativa en nuestro país. Vamos a hablar con Teresa López López, que es una de las autoras de este estudio. Profesora Teresa López López, muy buenos días. Buenos días. Dicen ustedes que en realidad las personas mayores se han convertido en una especie de estado del bienestar o de sociedad del bienestar paralela. ¿Por qué? Porque realizan muchas funciones que si no las llevaran a cabo las tendría que realizar el Estado. Como por ejemplo el papel, el estudio al que usted hacía referencia, lo que hace es analizar aquello que aportan las personas mayores a través de la familia. Entonces, ¿qué hemos comprobado en la parte empírica? Pues que aportan cuidados a menores, que aportan, que es lo más habitual, lo que todos sabemos, los abuelos cuidan a los nietos. Sí. Pero también las cifras ponen de manifiesto que cuidan a otros adultos, es decir, cuidan a su pareja, a su cónyuge, cuidan a familiares directos de mucha edad, ¿no? Por lo tanto, esas personas mayores también cuidan a adultos. Transfieren rentas económicas a los hijos. Ajá. Sobre todo y especialmente lo hemos podido comprobar como consecuencia de la crisis, ¿no? Sí. Los hijos no tienen recursos y son ellos los que les transfieren rentas económicas, transfieren también otros recursos. Por ejemplo, hemos visto cómo desarrollan mucho tiempo o utilizan mucho tiempo en traslado para ir a recoger físicamente a los nietos al colegio. Ajá. Aportan mucho a la sociedad y lo hacen básicamente a través de la familia. Cuando se hace desde perspectiva de familia se ve claramente que son realmente un auténtico estado de bienestar en paralelo. ¿Tenemos alguna cifra o alguna estimación del coste de los no abuelos? Si no hubiera abuelos que hicieran esas cosas, ¿cuánto tendríamos que estar pagando? ¿El Estado cuánto tendría que estar pagando por eso? ¿O eso es imposible cuantificarlo? Vamos a ver, es imposible nosotros hemos hecho algunas estimaciones, pero no globales. Hemos calculado un indicador sintético de lo que ellos aportan. Es decir, hemos visto en qué áreas aportan cosas. Pero ¿qué ocurre? Que no se puede tampoco estimar y además creemos que no es bueno estimar la cuantía de gasto total. ¿Por qué? Porque aportan muchas cosas que no son cuantificables. Es decir, afecto, transmisión de la cultura y todo eso queda reflejado en el libro también. ¿Y ese indicador sintético, cómo se puede de alguna manera medir si no es en dinero? O sea, vamos a ver, hemos ido viendo con distintas variables de tiempo y monetarias. O sea, hemos analizado el tiempo que dedican al cuidado. Por ejemplo, vemos que las personas mayores que declaran tener un estado de salud muy malo, dedican en términos de media 3 horas y media al cuidado de niños. Y otras 3 horas... ¿Y eso que están malos? Muy malos, muy malos. Cuando declaran un estado de salud muy malo. Y otras 3 horas a cuidado de adultos. Es decir, que se cuidan entre ellos. Que que cuidas a la mujer, que cuidas al marido o al vecino. Exactamente. Entonces hemos ido analizando variables de esa naturaleza y viendo las diferencias que se producen con respecto a otras generaciones. Es decir, el estudio lo que hemos hecho ha sido mirar a la familia desde la perspectiva de familia y hemos dividido esa población por generaciones, porque normalmente los análisis se hacen para ver las diferencias entre hombres y mujeres. Y eso es importante y también lo hacemos. Las mujeres son las que más cuidan, claro, eso está claro. Depende. Depende. O sea, los abuelos son gente muy comprometida, los hombres, digo. Los hombres... los varones.
los varones de la generación de mayores, de personas mayores, sí. participan menos que las mujeres y con menor intensidad, pero por ejemplo, a la hora de evaluar el tiempo que dedican a traslado, a ir a recoger a los niños, eso lo hacen mayoritariamente. La merienda la hace la abuela, el autobús lo coge el abuelo. Lo que es el movimiento, por decirlo de una manera visible, lo suelen hacer más los hombres, los abuelos. Y lo que es más estático, que es el cuidado, lo suelen hacer más las mujeres. Ya, bien. Y vamos a ver, ¿esto va a seguir siendo así? ¿O está amenazado? O sea, cuando falten esos abuelos, que es lo que nos preguntamos todos, y cuando falten esos abuelos, ¿eso cómo va a seguir? Porque claro... El problema es que lo que faltan son más que los abuelos, que abuelos vamos a tener muchos, lo que nos faltan son niños. Es decir, el trabajo concluye con un capítulo de reflexiones finales y de propuestas y alertamos sobre la necesidad de que todo está entrelazado. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto pueda seguir existiendo? Necesitamos una buena política de familia, que atienda a las familias que quieren tener hijos y no pueden, es decir, de apoyo a la maternidad, y una buena política de mercado de trabajo, pero desde una perspectiva de familia. ¿Para qué? Para que podamos tener contribuyentes en el futuro y un mayor volumen de población. Si no, el sistema es insostenible, desde luego. Ya. Claro, no es posible la cuantificación, pero nos podemos hacer una idea. O sea, podemos tener alguna referencia para... Ya sé que poner números es imposible, esto no es el presupuesto general del Estado, pero para que alguna imagen nos ofrece como clarificadora de cuál sería la situación. Vamos a ver, en el libro tiene 2 capítulos llenos de datos y por lo tanto depende de lo que, o sea, igual que digo que no se puede encontrar, no somos capaces de decir tantos miles de millones de euros, pero muchísimos. En el libro hay muchísima información estadística que hemos que hemos ido plasmando y ordenando. Dígame un dato de esa información estadística que a usted le llame la atención especialmente. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que le estoy diciendo, es decir, el tiempo que dedica a simplemente... Sí, las 3 horas. Las 3 horas, el que está muy malito. 3 horas y media, el que está muy malito. Vienen también muchos datos, por ejemplo, de lo que transfieren en términos monetarios, es decir, el dinero, digámoslo así. ¿Y eso lo sabemos? Eso está todo recogido. ¿Y cuánto de media se puede hablar? Pues depende, porque hemos calculado en función, por ejemplo, en función de la edad, porque claro, estamos hablando de personas mayores. Pero para hacernos una idea. Pues vamos a ver, por ejemplo, estamos hablando de que las transferencias monetarias que realizan las personas oscilan, por decirlo de alguna manera, entre un máximo de 2.370 euros al año y 1.260, por ejemplo. Eso es un dinero, ¿eh? Eso eso es más que una paga extra, ¿eh? Si, por ejemplo, si consideráramos situaciones profesionales diferentes, pues llegaríamos hasta 3.120. Es decir, eso ya es una pasta. Sí, es bastante dinero, Y eso es lo que ellos aportan. O sea, transferencia, o sea, que te lo pago, vamos, que te lo doy. O sea, que te lo doy. No solo ya no es la hora que he hecho, sino además te lo doy. O sea, te cuido al niño, presto, por ejemplo, te presto mi casa y además te doy 3.000 euros. La casa también. Bueno. También viene el tema de la vivienda, o sea, que toda esa información está recogida ahí. Teresa López, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.